Proporcionar el perfil del cargo de cada uno de los trabajadores al médico ocupacional es un aspecto necesario dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una adecuada gestión de los exámenes médicos ocupacionales. Es también un requisito establecido en la Resolución 312 de 2019, particularmente en el estándar 3.1.3, que es la información al médico de los perfiles de cargo. ¿Qué es el perfil de cargo? Básicamente, el perfil del cargo es un documento mediante el cual una organización establece las características para un cargo específico. En este se relacionan las características principales de las actividades que debe desarrollar un trabajador, los requisitos que debe cumplir, así como los riesgos a los que puede estar sometido. ¿Por qué se debe informar al médico el perfil del cargo? Recordemos que el perfil del cargo se debe informar al médico ocupacional previo a la elaboración del examen médico ocupacional oral o laboral, cualquiera que sea su clase, con el ánimo de brindar un contexto claro respecto de las condiciones laborales a las cuales se someterá el trabajador y cómo éstas pueden llegar a incidir en sus condiciones de salud. ¿Qué debe contener un perfil del cargo? Primero, debe contener el nombre del cargo de trabajo o el título del cargo. Segundo, debe incluir una descripción del trabajo, que es una breve descripción de las tareas y responsabilidades del cargo, como un perfil. Tercero, debe incluir una descripción de los requisitos educativos, el nivel mínimo de educación y formación necesarias para desempeñar el cargo. Asimismo, debe incluir una relación del nivel de experiencia laboral requerida para desempeñar el cargo, como una relación de las habilidades y las competencias necesarias para desempeñar ese cargo, habilidades de comunicación, habilidades técnicas, habilidades de liderazgo, entre otros. Asimismo, debe incluir una lista detallada de las responsabilidades, funciones o tareas que se espera que el titular del cargo realice. El perfil del cargo también debe incluir una descripción de los requisitos físicos necesarios para el cargo. Por ejemplo, si el cargo requiere de fuerza física, capacidad de levantar peso o similares. Así como podemos exigir unos requisitos físicos, vamos a exigir unos requisitos mentales, que son los requisitos necesarios para el cargo, como capacidad de atención al detalle, capacidad del trabajo bajo presión, capacidad de liderazgo, capacidad de resolución de conflictos, entre otras. De la misma manera, el perfil del cargo hará una descripción del entorno físico o de las condiciones de trabajo del cargo, como por ejemplo las condiciones de ruido, de temperatura, de exposición a sustancias químicas, entre otras. El perfil del cargo puede incluir información adicional, que es cualquier otra información que la empresa considere que es relevante para el cargo. Por ejemplo, que el aspirante debe poseer una licencia específica para realizar cierta actividad o debe presentar una certificación específica para llevar a cabo determinada función. Asimismo, el perfil de cargo puede contener unas recomendaciones específicas de aptitud médica psicofísica, como son las restricciones o los criterios de no aptitud. Según el tipo de cargo o actividades que desarrolla un trabajador, pueden existir restricciones que deben ser tomadas en cuenta cuando se está realizando una evaluación médica ocupacional, así como criterios que no se admiten para una eventual contratación. Por esta razón, es posible que el perfil del cargo pueda ser reemplazado por un profesiograma. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, la diferencia la encontramos en los objetivos y en las funciones del profesiograma.
pues este no se limita a los exámenes médicos ocupacionales. Veamos cuáles son los objetivos de un profesiograma. Encontramos trazar los requerimientos y exigencias que debe poseer el ocupante de cada cargo. Establecer los parámetros de aptitud médica mínimos para los aspirantes a cargos en la empresa, así como establecer criterios para la solicitud de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso para cada cargo de trabajo en la organización. Finalmente, definir los peligros, riesgos y condiciones de trabajo de cada cargo. No hay un formato específico para la elaboración de un profesiograma. No hay una norma que nos diga cómo elaborar un profesiograma, pero dentro de los objetivos sí encontramos una gran diferencia entre un perfil del cargo y un profesiograma, que es el establecimiento de los criterios para la solicitud de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso. ¿Qué debe contener un profesiograma de acuerdo con los criterios que se han establecido en las generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Encontramos que un profesiograma debe contener el nombre del cargo, según la norma, el tipo de cargo, si es administración o si es operativo, por ejemplo, el resumen de las tareas que va a desarrollar ese cargo, el proceso, el área o el departamento al que pertenece el cargo, los peligros, los riesgos y la condición de trabajo bajo las cuales se va a desempeñar ese cargo, los factores físicos y habilidades requeridas, unos criterios para la realización de los exámenes médicos ocupacionales y los criterios de aptitud médica psicofísica. Veamos un ejemplo con los conductores. El cargo según nómina se denomina así, conductor. Será entonces perteneciente o un tipo de cargo operativo. El resumen de las tareas pues se limitará a la conducción de un vehículo y a la entrega de mercancías a los clientes. El proceso o área o departamento al que pertenece este cargo puede ser el de producción. Recuerden que esto es un ejemplo y que puede cambiar de acuerdo con cada empresa. Hay unos peligros, unos riesgos y unas condiciones de trabajo específicas para desarrollar el cargo de conductor. Pueden ser que va a estar expuesto al ruido del tránsito, que va a tener una carga mental y organizacional importante, que va a tener posturas prolongadas en la conducción del vehículo, así como movimientos repetitivos, que puede estar expuesto a incendios del vehículo o accidentes de tránsito. Hay unos factores físicos y unas habilidades que un conductor debe reunir. Debe tener buen acondicionamiento físico, buena visión, buena audición, habilidades manuales y habilidades de comunicación verbal. Aquí podemos incluir, por ejemplo, que el conductor debe reunir una serie de requisitos que exigen las autoridades de tránsito. Algunos serán documentos, como por ejemplo la licencia de conducción y la tarjeta de propiedad del vehículo, así como el seguro contra todo riesgo y la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Pero también estas autoridades de tránsito nos pueden exigir unas condiciones o unos requisitos para el mismo vehículo que nosotros podemos, por supuesto, incluir en este profesiograma. Los exámenes serán de ingreso, periódicos y de egreso. Allí determinaremos cuándo se van a desarrollar o cada cuánto se van a desarrollar esos exámenes periódicos. Los de ingreso pues serán preocupacionales y será el examen médico ocupacional general y algunos exámenes o pruebas de apoyo diagnóstico de laboratorio, que serán el examen coprológico, la serología, el KOH de uñas, el frotis de garganta. Los exámenes periódicos pueden darse al año y pueden ser iguales a los del ingreso. Y el examen de egreso será un examen médico ocupacional general, que si existen algunas restricciones para que una persona desempeñe el cargo de conductor, sí, podríamos determinar algunas restricciones psíquicas, como por ejemplo los trastornos del estado de ánimo, la depresión, el consumo
de algunos medicamentos que se utilizan para trastornos mentales y que pueden disminuir la capacidad de atención al manejar un vehículo porque producen sueño. También podemos tener algunas restricciones de tipo osteomuscular, por ejemplo, los trastornos osteomusculares no tratados o que impidan la movilidad o el desplazamiento, o que sean crónicos, progresivos, como la artritis, como hernias discales, o como deformidades o limitaciones en manos o miembros inferiores que impidan la habilidad manual. Esto es un ejemplo de un profesiograma para un cargo. Las funciones del profesiograma, recuerden que también nos permiten determinar cuál es la diferencia entre un perfil del cargo y una función y un profesiograma. Tenemos funciones como la selección de personal, la planificación de recursos humanos, la capacitación y el desarrollo del personal, la evaluación del desempeño, la planificación de promociones y ascensos, la valoración de puestos de trabajo y diseño de estímulos, la definición de responsabilidades y jerarquías, el diseño de rutas y protocolos de comunicación, el diseño y rediseño de puestos de trabajo y la seguridad y la prevención. Como ven ustedes, las funciones del profesiograma van mucho más allá que las funciones de un perfil del cargo. Finalmente, ¿qué esperamos después del examen médico ocupacional? Tras el análisis de las condiciones del cargo, el médico ocupacional se puede enfocar en recomendaciones específicas tanto para el trabajador como para la empresa, que ayudarán a prevenir o controlar los riesgos relacionados con las tareas que va a ejecutar este trabajador o aspirante al cargo. Y en algunos casos, y según el estado de salud del trabajador, el médico ocupacional puede generar una advertencia o recomendación respecto a cambios o adaptaciones que se deben hacer respecto del cargo que se va a desempeñar por un trabajador en particular, considerando que sus condiciones de salud pueden verse afectadas o patologías o enfermedades preexistentes podrían agudizarse.